En la Universidad Peruana Los Andes celebramos 37 años de existencia, 37 años formando a los mejores, 37 años que nos convierten en una de las instituciones educativas con mayor experiencia en formación universitaria. Somos la universidad licenciada por SUNEDU más grande de la región y para lograrlo hemos trabajado día a día entregando lo mejor a nuestros estudiantes. Esta vez nos toca celebrar de una forma diferente, pero aún en la distancia celebramos unidos, porque la Universidad Peruana Los Andes no solo son pasillos, aulas o laboratorios, es su gente que se esfuerza a diario por alcanzar sus sueños. En estos 37 años hemos formado profesionales líderes, íntegros y competitivos. Hemos superado retos y desafíos, impulsando el desarrollo de la sociedad. Hemos construido un espacio inclusivo que potencia el talento y las capacidades de nuestros estudiantes. Por estas razones, hoy en la UPLA renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando por tu educación. Somos alumnos, docentes y egresados. Una comunidad universitaria que celebra 37 años de logros, esfuerzos y metas cumplidas. Universidad Peruana Los Andes, el orgullo de formar a los mejores. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a todos a nuestra comunidad universitaria y también demás invitados que ya nos acompañan en esta nueva transmisión. Hoy tenemos una de las conferencias más esperadas y es que tenemos a un destacado personaje que nos va a acompañar esta noche con el tema ¿por qué es importante la investigación y su enseñanza? Tendremos al doctor Roberto Hernández Sampieri, que desde México nos va a dar cátedra sobre este tema. Para comenzar, quiero invitar al señor rector de nuestra universidad, el doctor Eutimio Jara Rodríguez, quien nos dará sus palabras de bienvenida. Adelante, doctor. Muchas gracias a todos los miembros de la comunidad universitaria de nuestra querida Universidad Peruana Los Andes, docentes, estudiantes, graduados, no docentes y público en general, y todos aquellos que nos están viendo esta importante disertación. Decir del doctor Roberto Hernández Sampieri, nos pasaríamos toda una noche hablando sobre la importancia y la destacada labor que tiene el doctor. Para nosotros es un honor tenerlo acá disertando por nuestra universidad y acá para el Perú en general y para la región y nuestra Universidad Peruana Los Andes es un orgullo. Doctor Hernández, bienvenido sea usted a esta universidad. Como siempre, he manifestado parte de esta gran familia de la UPLA con esta disertación ¿por qué es importante la investigación y su enseñanza? Esto cae, como muchos lo decimos, a pelo. Para nosotros, para nuestro medio, para nuestra UPLA. Yo quisiera volver a mi juventud y volverlo a escuchar a usted, como muchas otras veces lo he hecho, doctor. Su sapiencia, su conocimiento y la forma de cómo usted llega a todo y a todos. Las publicaciones que usted siempre lo ha realizado no llega solamente a una parte del mundo, a todo el mundo, Señor. Por esto, para nosotros, Señor, es importantísimo escucharlo en esta disertación que muy a pelo, como le digo, cae para la UPLA en sus 37 años de funcionamiento
y que estamos próximos a un día más, ¿no? Para la celebración nuestra y oportuno esta disertación. Muchas gracias por su presencia, señor doctor Roberto Hernández Sampieri. Muchas gracias. Muy bien, y es así como vamos a dar pase a la ponencia de la noche, recordando un poco la trayectoria, la experiencia y el trabajo de nuestro conferencista, el doctor Roberto Hernández Sampieri, quien es director del Centro de Investigación de la Universidad de Celaya. Él es doctor en Administración por la Universidad de Celaya, México, maestro en Administración por el Instituto de Estudios Universitarios, México, diplomado en Consultoría, especialista en comunicación organizacional por la Universidad del Sur de California, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Anáhuac en México. Tiene gran experiencia porque es director del Centro de Investigación de la Universidad de Celaya, coordinador del programa doctoral en Administración de la Universidad de Celaya, director del Centro de Investigación de Métodos Místicos de métodos mixtos de la Asociación Iberoamericana de la Comunicación. Además, tiene muchas publicaciones, coautor de libros entre los que destacan Fundamentos de Investigación, Metodologías de la Investigación, Fundamentos de la Metodología de la Investigación. Además, es coautor de más de 100 artículos científicos y súper distinguido con diversas maestrías honorarias y medallas al mérito académico en universidades nacionales y del extranjero. Es un honor para nosotros contar con tan gran exponente. Así que vamos a dar pase a la conferencia de la noche. ¿Por qué es importante la investigación y su enseñanza? A cargo del doctor Roberto Hernández Sampieri. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, noches. Quiero agradecer y dirigirme a toda la comunidad de la Universidad Peruana Los Andes, que siempre están en mi corazón, a toda la ciudad de Huancayo, y más ahora en su 37 aniversario. Quiero en especial agradecer al doctor Eutimio Jara Rodríguez, rector de esta gran casa de estudios, por supuesto al doctor Wilber Gonzalo Vázquez, vicerrector de investigación, asimismo a la doctora Melba Iparraguirre Mesa, directora de la Unidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud, y al magíster Antonio Castillo, jefe de la Oficina de Marketing y Comunicación. Es un honor dirigirme para ustedes en esta charla que al final pues habrá una sesión de preguntas y respuestas. Y la pregunta es muy relevante en estos momentos que vivimos una situación muy compleja, una pandemia mundial. ¿Por qué es importante la investigación y su enseñanza? Y queremos irlo desglosando en diferentes niveles. Primero, para un país es importante hacer investigación. Veamos la siguiente diapositiva. ¿Podemos concebir a la docencia sin investigación o a la investigación sin docencia? Si las universidades nada más se dedican a la docencia y dejan a un lado la investigación, tenemos que la universidad nada más hace transmisión únicamente de conocimientos que rápidamente se convierten obsoletos, y más hoy que el conocimiento se duplica prácticamente todos los días, lo que se llamaba dictar cátedra. Y la investigación sin docencia tampoco tiene sentido, porque es reservarse el conocimiento, es investigar por investigar. La docencia y la investigación van de la mano, coexisten. Educar implica docencia e investigación. Y para los países, ¿por qué es importante hacer investigación, enseñarla y aplicarla al desarrollo? Veamos un panorama mundial de la inversión en investigación. ¿Qué tanto invierten los países actualmente en investigación?
En la diapositiva que ven ustedes, vemos diferentes círculos. El tamaño del círculo tiene que ver con el grado de inversión en investigación y desarrollo, y claramente vemos dos grandes países que invierten o que son los que más invierten en investigación y desarrollo: los Estados Unidos y China. Y después vemos otros países como Japón, como Alemania, como Corea del Sur, como el Reino Unido o Gran Bretaña, en fin, Francia, y vemos que los países que más invierten en investigación son curiosamente los que mayor desarrollo económico tienen, mayor creación de empleos, mayor generación de riqueza y de empresas. Hay una correlación entre la inversión en investigación y el desarrollo económico. Si vemos la tabla donde viene lo que invierten en billones de dólares, es decir, miles de millones, y el producto, el porcentaje que representa de su Producto Interno Bruto en los últimos años, vemos que los Estados Unidos invierten 19.471 billones de dólares, lo que los coloca con un porcentaje del 2.84 de su Producto Interno Bruto, y tomando en cuenta el monto y el porcentaje en inversión, en investigación respecto de su Producto Interno Bruto, por eso es el país que más se considera invierte. Después viene China, Japón, y vemos entonces que el desarrollo y crecimiento económico es igual o tiene una gran correlación con la inversión en investigación y desarrollo. De América Latina, México está en el lugar número 24 porque invierte o ha invertido en los últimos años 1.567 billones de dólares, que significa el 0.78%, y Argentina con 347 con el 1.75%. Pero ahí vemos que de América Latina, solo Brasil, que se coloca en 10º lugar, es el único país que invierte más del 1% en investigación y desarrollo. Y luego nos preguntamos por qué somos países pobres, por qué tenemos tantos problemas económicos. Pues porque no hay un desarrollo económico equilibrado, y ello se debe en gran parte a que no invertimos lo suficiente en investigación y desarrollo. Si vemos qué países tienen la tecnología y el liderazgo en la misma, vemos que otra vez los Estados Unidos, en lo que es materiales avanzados, tiene el 53% de liderazgo. Después viene China con el 19%. En alimentación y agricultura, 71% Estados Unidos, 11% China. Entre los dos acaparan. En el sector automotriz, Japón lidera y después viene Estados Unidos. En industria aeroespacial, la inversión está en Estados Unidos con el 73%, en computación con el 62%, en energías con el 48% y Alemania con el 21%, en sustentabilidad con 33% y Alemania en 31%, en nuevas tecnologías con 64%, en instrumentos con 47%, en todo lo que son ciencias médicas con el 65%, en industria militar con el 31% y en farmacéutica con el 69%. Entonces, vemos que para los países sí reditúa invertir en investigación y desarrollo. Por ello, en América Latina, sí, los países tienen que esforzarse en invertir mucho más en investigación y desarrollo. Se recomienda que por lo menos sea del 2 al 2.5%
de inversión en desarrollo, y en todos los países va creciendo, y en América Latina nos hemos ido estancando. Entonces, con estas cifras queda claro que el desarrollo para un país se logra mediante inversión en investigación. Ahora bien, para las empresas, ¿es o no importante invertir en investigación? Las 1000 empresas que más invierten lograron invertir más de 700,000 millones de dólares en los últimos años. ¿Y cuál es la empresa que más invirtió en investigación y desarrollo durante 2019? ¿Cuál se imagina? Pues la empresa que más lo hizo fue Amazon. Amazon invirtió el último año del que se tiene registro, 2019, más de 37,000 billones de dólares, teniendo un incremento de casi el 25% anual en los últimos años. Y uno se preguntaría, ¿por qué Amazon invierte tanto en investigación y desarrollo? Porque aparecería que una empresa que contacta fabricantes con consumidores no debería de invertir tanto en investigación, pero lo hace porque han logrado perfilar al cliente a nivel individual, han llevado la mercadotecnia de los años 50 y 60 de mercados a mercadotecnia de nichos de mercado en los 70 y los 80, a mercadotecnia de grupos de la sociedad en los 90 y en la primera década del 2000 a grupos específicos, pero ahora la mercadotecnia es individual. Si ustedes han comprado por Amazon, verán que ya tienen patrones de sus gustos, que han desarrollado algoritmos para saber qué les interesa y les envían información. Y ahora se están convirtiendo en fabricantes y siguen creciendo, y es la empresa que más crecimiento tiene, y será casualidad que son los que más invierten en investigación y desarrollo. Vemos la gráfica de investigación en los últimos años y vemos un crecimiento sostenido en esta inversión. Y después de Amazon viene Alphabet, que invirtió el año pasado la cantidad de 18,270 millones de euros, mucho más que una gran cantidad de países latinoamericanos o de países en el mundo, con marcas como Google, como YouTube, etcétera. También vemos que es de las que más desarrollo ha tenido, y ya no es casualidad que son de las que más invierten en investigación y desarrollo. Tenemos también después a Samsung, a Microsoft, a Volkswagen, a Huawei, a Apple, Intel, Roche, Johnson & Johnson y Daimler, que todas tienen arriba de 9,000 millones de euros en inversión en investigación anual. Y son compañías muy sólidas. Otra vez volvemos a lo mismo. Las empresas que más invierten en investigación y desarrollo son las que más generan recursos, las más innovadoras. Entonces, así como para los países es importante la inversión en investigación y desarrollo, para las organizaciones también lo es. Y vemos que cada día hay más crecimiento en investigación y desarrollo. En una encuesta que se hizo con las 666 empresas más grandes, incluyendo las 500 de Fortune, vemos que al entrevistar a sus directivos sobre si van a invertir más o no en investigación, vemos que en investigación aplicada se espera un incremento del 41% y solo el 4% dijo que van a invertir menos. En investigación básica del 23%, en desarrollo
del 50%, es decir, más de 10% de crecimiento en relación al decrecimiento. En ingeniería 26%, en servicio técnico 27%, en promedio 33%. Es decir, se espera y los directivos esperan mayor inversión en investigación y desarrollo, y probablemente por la pandemia esto se frene la inversión en investigación y desarrollo, pero será 1 o 2 años, porque después va a seguir esta inversión en investigación y desarrollo. En todos los rubros va a ir creciendo. Ahora bien, para las universidades, ¿es o no importante invertir en investigación y desarrollo? Vamos a ver el ranking en investigación. En primer lugar, y estos son datos de 2017-2018, la universidad que tiene mayor valor en investigación fue Oxford. En segundo lugar, Harvard. Y su ranking académico, Oxford es la número 1, Harvard la número 6, Cambridge en tercer lugar y es la segunda en ranking académico. La Universidad de California, Berkeley en cuarto lugar, esa sale un poco del patrón. En ranking académico está en el lugar 18. Después viene Stanford en quinto, cuarto en ranking académico. El Instituto Tecnológico de California, Caltech, sexto valor en investigación, tercero en ranking académico. El Tecnológico de Zúrich, séptimo y décimo en ranking. El MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, octavo y quinto en ranking académico. El Colegio de Londres en noveno y en octavo. Es decir, hay una correlación importante entre valor en investigación y el ranking académico. ¿Esto qué nos dice? Que las universidades que invierten en investigación mejoran su calidad académica. Y cuando revisamos a las universidades más innovadoras, otra vez, aunque cambie un poco el orden, siguen siendo las mismas. Stanford, el MIT, con proyectos, el famoso proyecto del genoma humano. MIT lo finalizó porque a veces asociamos MIT con ingeniería, pero también en medicina tienen grandes avances. En tercer lugar, Harvard como innovadora, Pennsylvania en cuarto, y así nos vamos viendo nombres de grandes universidades que son las que más innovan y están en el ranking en investigación. Por lo tanto, vemos con datos que hay correlación entre desarrollo de países e investigación, entre desarrollo de empresas y crecimiento e investigación, y calidad académica y calidad educativa e investigación. Ya con datos, no es nada más que especulemos que las universidades tienen que invertir en investigación, o con datos vemos que desarrollo de país, de empresa o de universidad tiene que ver con innovación, con investigación y con calidad académica. Y vienen las tecnologías que serán el centro de la innovación para los próximos años. Tecnologías de la información, en donde el 31% de esta encuesta en grandes empresas nos dicen que van a invertir. En Big Data, todo el manejo de datos, se habla del 27%. En software aplicado y análisis, 26%. En robótica y automatización, 25%. Y le van siguiendo cercanos nanotecnología, tecnologías para el desarrollo sustentable, computación y la nube informática, diagnóstico médico y cuidado de la salud, simulación, energías renovables, bioingeniería, realidad virtual, inteligencia artificial y bionanotecnología. Y ahora estamos viendo que todo lo que es diagnóstico médico, salud, nanotecnología aplicada a la medicina, se está invirtiendo mucho por todas las soluciones para la pandemia del SARS-CoV-2.
que provoca la enfermedad de COVID-19. Ahora, cuando al estudiante se le pregunta, ¿te parece interesante tus cursos de investigación? ¿Crees que debes estudiar investigación? La mayoría de los jóvenes, no solo en México, no solo en el Perú, no solo en Colombia, no solo en América Latina, también en Europa, también en países desarrollados, la gente cuando ve en su computadora que va a tomar un curso de investigación, el joven dice, ¿y para qué un curso de investigación? Si yo no voy a ser investigador, si no voy a ser científico. Y nosotros le decimos, ¿qué es lo que quieres hacer? Pues trabajar en una empresa. Bueno, en una empresa, ¿cuál es la competencia? La número uno que piden las empresas. Y el joven nos dice, manejo de equipos de cómputo. Y le respondemos, sí, es muy importante y lo están pidiendo las empresas, pero no es la número uno. Idiomas, importantísimo, pero no es la número uno. ¿Cuál es la número uno? Y se quedan y les decimos investigación y nos dicen, no, eso es falso. Eso es falso porque porque te dedicas a esto de la investigación y el literato dice que lo más importante es la literatura y el médico, etcétera. No, les decimos, en una encuesta desarrollada por la empresa de reclutamiento más grande del mundo, Manpower, les preguntó a los directores generales de empresa o CEOs, les preguntó a los directores de producción, a los directores de informática, a los directores de mercadotecnia y comercialización, a los directores de recursos humanos, etcétera, que cuál es la competencia número uno, y dijeron investigación. No dijeron la palabra investigación, sino que dijeron la capacidad de analizar información y tomar decisiones. Eso es lo que queremos, sobre todo con los mandos intermedios hacia arriba en la organización. La competencia que más valoramos es la capacidad de analizar información, datos, procesarlos y tomar decisiones acertadas, oportunas, en tiempo, con esos datos. Y esa es la esencia de la investigación, porque en la investigación recolectamos datos para tomar decisiones. Veámoslo con una vacuna. Con la vacuna, ¿cómo se desarrolla una vacuna? Pues recolectando información, conociendo procesos y tomando decisiones de fabricación de una vacuna que resuelva este problema de la COVID-19, de esta enfermedad. Eso es lo que piden las empresas. Por lo tanto, joven estudiante que quiere entrar a una empresa, pues ya sabe que la investigación le va a ser útil, porque hay varias competencias requeridas para los egresados en todo el mundo, que todas ellas están vinculadas con la investigación. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo habla de que quieren de los egresados creatividad e innovación, pensamiento estratégico crítico, capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones, aprender. Y eso es la investigación. Deloitte, por su parte, habla de pensamiento estratégico y creativo, visión, capacidad de análisis, etcétera. Pues eso es investigación. Universia y Forbes hablan de resolución de problemas, para ellos es la segunda más importante de un egresado y tiene que ver con la investigación. El análisis y procesamiento de información, el análisis de datos cuantitativos, edición y redacción de informes, básicamente de resultados para la toma de decisiones, y todo eso es investigación, ¿sí? También la encuesta de egresados de México que hace el Centro de Opinión Pública de Laureate habla de toma de decisiones
y tiene que ver con la investigación. Resolución de situaciones complejas también tiene que ver con la investigación. Y el joven a veces nos dice, tenemos problemas para localizar trabajo, y nosotros les decimos, y las empresas manifiestan que tienen problemas para localizar talento en sus posiciones ejecutivas. A nivel mundial, desde el 2016, en la encuesta que hace Manpower, con 39.195 empleadores, nos dice que tiene muchos problemas en diferentes países. En Perú está cerca del 50%, ¿sí? ¿Y qué competencias genera la docencia con investigación? Primero, detectar oportunidades de mejora en productos, servicios y procesos. Pensamiento estratégico y creativo. Generación de nuevas ideas, capacidad para implementar nuevos proyectos. Saber buscar datos e información y, por lo tanto, tomar decisiones adecuadas. Construir bases de datos. Interpretar escenarios y contextos. Competencias para la administración en cualquier ramo, la planeación y el pronóstico. Asimismo, análisis de todo tipo, financieros, de ventas, de mercados, de procesos, de personas, de recursos humanos, documentación, resolución de situaciones complejas, edición y redacción de informes, manejo de programas de análisis, aplicación de conocimientos al campo profesional y para la actualización. Para todo ello me va a servir la investigación, voy a tener esas competencias y por lo tanto en las empresas voy a ser valorado y voy a aportar al desarrollo y crecimiento de mi empresa. Y tenemos que convencer a los jóvenes, pues no es convencer, es mostrarles la realidad. La investigación es indispensable para el desarrollo profesional. Y es que tenemos que quitarles a los jóvenes el estereotipo de los investigadores. Cuando uno pregunta cómo es un investigador, cómo luce, el joven dice, pues, viejitos, de bata, con lentes, que viven en su mundo, que están encerrados en laboratorios. ¿Ustedes creen que si ese es el estereotipo del investigador, los jóvenes van a querer ser investigadores? Evidentemente no. Pero además del investigador, sí hay algunos que somos ya viejitos, que usamos lentes, ¿sí? Y pues estamos a veces o no encerrados en nuestro mundo, pero el investigador de hoy tampoco es un nerd como lo presentó el programa que era un programa cómico, el de Big Bang Theory, que eran nerds que estaban fuera de la realidad y que no eran gente muy sociable. Eso tampoco es cierto. Si vemos a los investigadores actuales, pues hay de todas las edades, ¿sí? Por ejemplo, una Ben Jin Gio de Ciencias Ambientales, pues es una mujer joven. Victoria Caspi, astrofísica, también es una mujer joven. Nenan Sestán, que ha estudiado el cerebro en Yale, es joven. Hay colombianos, científicos peruanos, mexicanos, jóvenes. Tenemos hasta niños científicos como Xóchitl Guadalupe Cruz López, que generó un calentador de agua a partir de materiales reciclados para ayudar a familias que viven en pobreza y al medio ambiente, y lo hizo a los 9 años. Y también tenemos gente grande como el doctor Adolfo Martínez Palomo, que es un investigador mexicano que ha trabajado las células cancerosas, y ustedes tienen muy buenos investigadores en áreas médicas, etcétera, ¿no? Y les decimos a los jóvenes, bueno, ¿quieres trabajar en una empresa? Pues la investigación es una herramienta fundamental, pero si lo que quieres no es laborar en una empresa,
sino trabajar en un puesto público, dedicarte a la consultoría, trabajar como profesional independiente, ser emprendedor, es decir, generar un emprendimiento, colaborar con una ONG o hasta administrar una herencia. Para cualquiera de esos escenarios necesitas investigación. En las empresas y organismos, por ejemplo, si te dedicas estás en el área de producción, pues vas a tener que hacer investigación para el control de la producción y los sistemas de calidad, para detectar errores, para hacer monitoreo estadístico de procesos. Eso es investigación. Si vas al área comercial, vas a tener que hacer análisis de mercados y pronósticos de ventas, o por lo menos interpretar estudios. Si vas a estar en el área de recursos humanos, vas a tener que hacer diagnóstico de variables de psicología laboral, de cuestiones como motivación, el clima laboral, la cultura organizacional, la satisfacción en el trabajo, el estrés, etc. Si vas a estar en procesos de calidad, pues vas a tener que estudiar el liderazgo de tus subordinados, averiguar actitudes hacia el trabajo, porque se ha visto que el problema de muchos procesos de calidad es que hay actitudes negativas del personal. Si vas a trabajar problemáticas de recursos humanos, de discriminación, de comunicación, de acoso sexual, también vas a tener que utilizar la investigación. Y si entras a un área nueva en la empresa, que tú desconocías, como nómina, recompensas, sistemas salariales, también vas a necesitar a la investigación. Si no quieres trabajar en una empresa, pero quieres ser consultor, y pues la investigación y la consultoría van de la mano. Vas a tener que hacer, si eres consultor o profesional independiente o asesor, diagnóstico clínico, organizacional, FODA, es decir, de fortalezas y debilidades. Vas a tener que dar asesoría, coaching. Vas a tener que ver, o si no, con aspectos de psicología del consumidor. Si estás en un área de consultoría en medicinas, efectos de los medicamentos. Si vas a trabajar problemas en cualquier ocupación con policías, médicos, enfermeras, etcétera, diagnóstico. O si vas a estar en comercialización o ventas, nichos de mercado, sistemas de comercialización. Si vas a ser un profesional de la ingeniería civil, consultor en construcción de edificios, pues vas a tener que hacer estudios de uso de suelo. Es decir, a lo que te dediques como consultor, tarde o temprano vas a tener que estar haciendo mucha investigación. Y si eres funcionario público, si quieres ser un buen funcionario público, vas a tener que utilizar a la investigación. Vas a tener que hacer estudios de tendencias en las votaciones cuando seas candidato. Vas a tener que hacer detección de problemas en la comunidad. Si no, ¿cómo sabes cuál es la obra pertinente que tienes que hacer como alcalde? Si no haces un diagnóstico de la problemática de tu comunidad. Vas a tener que conocer qué opina la población sobre tu gobierno, sobre ciertas acciones, el posicionamiento de actores públicos, qué obras necesita tu ciudad, municipio, departamento, tu país. A veces las obras se hacen o se construyen obras que no son necesarias porque no hay una investigación de qué obras se necesita, qué vialidad, porque ni siquiera hay estudios de vialidad o de contaminación, ¿no? ¿Cómo resolver los problemas si no se investiga? Por ejemplo, en el Cusco, problemas de contaminación. Leí un estudio, una tesis doctoral sobre los problemas de contaminación. Pues primero hay que hacer la investigación para ver cómo se resuelven y cómo esto impacta favorablemente en el turismo. Diagnóstico de eficiencia y eficacia de procesos para la mejora continua y atención al público, hasta para analizar la corrupción. Es importante hacer investigación. Y lo mismo para concebir y desarrollar un emprendimiento. Si quieres poner un negocio, una empresa o un organismo social, pues vas a tener que hacer un análisis básico del mercado. ¿Cuántas empresas se han puesto
en el lugar donde tú la quieres poner, desde un sencillo puesto de comida, pues cuántos puestos de comida están colocados en la zona donde tú quieres ponerlo, estudiar a la competencia, a cuánto vende, qué ofrece, qué calidad, con qué higiene. Y vas a tener que hacer investigación para desarrollar tu producto o servicio. Vas a tener que hacer análisis de costos, de cuál es el precio de venta adecuado, de cuál es la rentabilidad que requieres. Vas a tener que hacer análisis de escenario, análisis de amenaza y cómo debe reaccionar ante esas amenazas, análisis del servicio que debes de darle al cliente y cómo lograr su satisfacción. Análisis de, porque una vez que tienes la empresa, de cómo vas a estar innovando nuevos productos y servicios para mantenerte en el liderazgo, en el mercado. El gran problema de las micros, pequeñas y medianas empresas en todo el mundo, pero muy específicamente en nuestra querida América Latina, es que no hacen estudios de mercado, abren un negocio por abrirlo y al año, a los 2 años, fracasan. La tasa de supervivencia de las pymes es a veces en ciertos países del 70% o más. Y esto es porque no hay una investigación que sustente la necesidad de ese emprendimiento, de ese negocio. Porque la investigación es útil para muchas cuestiones y el joven a lo que se vaya a dedicar va a necesitar la investigación. Ahorita, por ejemplo, un joven que hubiera hecho una investigación para construir pisos para hospitales que fueran completamente asépticos, repelentes a sustancias químicas y que ayudaran a que no se distribuyeran los virus. Imagínense lo que estaría vendiendo a muchos hospitales en esta pandemia. Y ya hay ese tipo de materiales, ¿no? Yo recuerdo una joven que además ni siquiera estudiaba ingeniería o administración, sino comunicación. Se le ocurrió, y les hablo de hace 18 años, se le ocurrió que el PET el plástico de las botellas, se preguntó si esto podía servir como tabiques para construir casas. Y alguien le dijo, estás loca. Y dijo, pues lo voy a investigar. Lo investigó y encontró que el PET es, cuando hace mucho calor, más fresco que el tabique. Y cuando hace frío, permea menos y es más térmico en estas temporadas. Puso una pequeña fábrica en el centro de México, empezó a tener tal demanda que se fue al norte de México, en la frontera con los Estados Unidos, y hoy tiene una empresa que vende en Estados Unidos tabiques para construir casas de PET, ¿sí? Y para mejorar la atención en salud, para dar herramientas a los padres para mejorar la comunicación con sus hijos, para incrementar el nivel de vida de las trabajadoras domésticas, para desarrollar nuevos métodos de enseñanza de la robótica, para crear sistemas tecnológicos para la renovación de cultivos, para generar nuevos agroquímicos sin que dañen al ambiente y que sean óptimos para el desarrollo de los cultivos. Para todo, la investigación se necesita. Para estudiar el cambio climático, la sustentabilidad, los procesos de calidad total, el manejo de alimentos, los materiales, problemas sociales y psicológicos, psicosociales, como el aumento en estrés, la neurosis, la depresión, fórmulas para medicamentos más efectivos. Se necesita la investigación, porque la investigación es necesaria para probar métodos de enseñanza, para hacer diagnóstico comunitario, para la psicología ambiental, para la criminología, hasta para la psicología del deporte y el propio desempeño deportivo. De los mejores entrenadores en los últimos años son aquellos que se dedican a investigar
a los equipos rivales, a los que están investigando, a los demás que están viendo y analizando películas de los equipos, viendo sistemas de juego. Y un caso es Josep Guardiola, el entrenador del Barcelona, que es gente que está haciendo investigación constante. Y hoy en día un buen entrenador tiene un magnífico equipo de investigación para estar analizando a los diferentes equipos. Simplemente para mantenerse actualizado en el campo profesional de uno mismo, se requiere la investigación. Un estudiante de medicina que no sepa de investigación, cuando le toque leer un artículo científico, pues no va a entender ni de qué está hablando, que la G cuadrada, que el análisis de varianza, por ejemplo, en tres diferentes medicamentos para reducir la hipertensión arterial. Si vemos un experimento, una tabla como la que ven ustedes en la presentación, y nos dicen que el valor alfa fue de tanto y el estudiante no llevó cursos de investigación, no va a entender ni el artículo científico, ¿no? Y lo estamos viendo con la pandemia como problema de investigación. Este nuevo virus, ¿cómo se conoció? A través de la investigación, a través de cómo emergió, ¿sí? Para poder estudiar el virus, pues lo primero era estudiar qué es lo que había ocurrido, por qué había ocurrido, estudiarlo genéticamente, ver cuál es su estructura, su genoma, ¿sí? Cómo estaba, qué diferencias había con otros virus, con otros coronavirus, porque si no se investiga su estructura o no se hubiera investigado su estructura genética, pues no sabemos ni qué es. Y a raíz de eso se pueden plantear y se han planteado estudios tanto cuantitativos como cualitativos como mixtos para resolver la pandemia, ¿no? Y hay que hacer un marco teórico, hay que revisar los antecedentes. Estos estudios han revisado pandemias y epidemias previas y el marco teórico de estos estudios tiene dos grandes referentes, el síndrome respiratorio del Medio Oriente o MERS y el síndrome respiratorio agudo severo o SARS, para conocer su etiología, fisiopatología, síntomas, diagnóstico, saber la cronología y los datos de evolución. Y ahí podemos hacer muchos estudios. Por ejemplo, los estudios exploratorios causales sobre la naturaleza y características del virus, del coronavirus, del SARS-CoV-2, la secuencia del genoma, su estructura, si tiene mutación o no. Ya sabemos que hasta ahora tiene una baja mutación. El análisis de su dispersión y formas de contagio, todo esto se supo mediante investigación. El análisis de su origen y transmisión a humanos, sí. Estudios correlacionales y causales sobre su sintomatología, que los primeros estudios nos dijeron, pues, los síntomas primarios: fiebre, secreción nasal, tos, dificultad para respirar, cansancio, dolor del cuerpo. Los casos más severos, los problemas de olfato. Después, con más estudios salieron más cuestiones: dolor de cabeza, de garganta, lo de la pérdida del olfato que surgió después y del sabor, lesiones en la piel y otras reacciones inmunes. Y luego, pues, se tuvo que hacer investigación sobre qué pruebas podían hacerse y ya se hizo toda la secuencia. No nos vamos ahorita a detener demasiado en ello, ¿sí? Y se tuvieron las diferentes pruebas basadas en la conversión del ARN y del ADN, y tenemos hoy ya varias pruebas que se desarrollaron, algunas más efectivas que otras, pero todas fueron producto de la investigación. Y los primeros estudios exploratorios descriptivos para generar tipologías de enfermos, los diferentes perfiles de casos asintomáticos, síntomas leves, sintomatología grave,
sumamente crítica, su tipología para el tratamiento en las unidades de cuidados intensivos, caracterizar enfermos, qué información se requería de los pacientes, los registros clínicos de ingreso, bitácoras, clínicas de médicos, etcétera. Sí, y como en los primeros estudios no había registros por medios electrónicos, se recurrió a métodos cualitativos que a veces despreciamos, pero los métodos cualitativos son fundamentales, ¿sí? En todo este tipo de investigación, no nada más los cuantitativos. Por ello se recurrió a la entrevista con pacientes y familiares, en fin. Y luego los correlacionales, qué pasaba con la gente en las unidades generales, cuántos estaban, cuántos llegaban a la unidad de terapia intensiva, los perfiles de casos asociados a características demográficas, el género, la edad, la ocupación, la nacionalidad, el clima, enfermedades previas, la condición fumador-no fumador, enfermedades previas registradas en el historial, y vinieron todos los estudios para caracterizar a los diferentes pacientes. El primer estudio famoso de Huang y sus colegas, sí, que empezó a ver en su población, pues qué características tenían los diferentes enfermos, los estudios correlacionales por género, donde se ha demostrado que el hombre tiene un mayor riesgo que la mujer por su condición, simplemente por su condición de hombre, que en general para las enfermedades somos más propensos, no a todas, pero sí a muchas, ¿no? Y luego cómo se originó el virus, porque había por ahí rumores que si era de laboratorio, que si no, que si se manipuló, etcétera, etcétera. Y bueno, el fallecimiento del doctor Li Wenliang y la doctora Ai Feng, que desapareció, el primero murió, y entonces empezaron a surgir los rumores de que si era, hasta que llegaron ya estudios, sí, que comprobaron que el virus no es una construcción de laboratorio o producto de la manipulación por sus características genéticas, y empezaron a generar las hipótesis, sobre todo 3 hipótesis, que surgió por selección natural en un huésped animal antes de la transferencia zoonótica, es decir, del animal al ser humano, por su similitud a otros virus, a otros coronavirus en murciélagos. Otra hipótesis por selección natural en humanos después de la transferencia zoonótica y por selección natural durante la transferencia. Y entonces ya empezaron los estudios para comparar el virus con otros coronavirus, ¿no? Ya estudios mixtos más complejos, todos los estudios causales de qué factores de riesgo se asocian con el desarrollo, la gravedad de la enfermedad, como la edad, el peso, la condición de embarazo, la vivienda, porque el hacinamiento, pues sabemos que en países pobres es un cofactor muy fuerte para su estado crítico, y el índice de desarrollo del padecimiento, la presencia de una infección secundaria, de una enfermedad subyacente, los indicadores de inflamación en la sangre elevados y cuál es el desenlace. Y empezaron a producirse muchos artículos científicos. Al que le interese se los puedo proporcionar. Ahorita hay más de 1,500 artículos que se han generado, ya estudios científicos, estudios de comorbilidad, cómo la hipertensión se correlaciona con la gravedad de la enfermedad, con la probabilidad de desarrollar un cuadro grave, la diabetes, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera. Los diferentes estudios que se han hecho sobre también los estudios predictivos sobre cómo va a evolucionar y cuándo va a aumentar o disminuir, que en México se tomó políticamente y se hicieron unos pronósticos que cambian cada semana. Primero nos dijeron que lo máximo del virus iba a ser en mayo, luego principios de mayo, luego mediados de mayo, luego así nos fueron cambiando la fecha, luego que junio, ahora dicen que julio, y en fin. ¿Por qué? Porque no hay estudios o investigaciones serias
o modelos incompletos que no consideran todas las variables independientes y los factores cualitativos, la psicología de la gente, que muchos países no están obedeciendo o no obedecieron el encierro, y pues ahí tenemos los resultados, ¿no? Y también todo lo que es la investigación cuantitativa de experimentos, los ensayos clínicos aleatorizados sobre vacunas, sobre medicamentos, que pues hasta ahorita dan varios medicamentos que se han probado, se ha visto que no son tan eficaces como se quisiera. No hay todavía estudios suficientes para resultados contundentes. Hay un listado de una cantidad de medicamentos que se están probando, pero pues estamos en esa etapa de prueba. Y estudios sobre el impacto en otras áreas, como en la comunicación colectiva, todo lo que es de difusión de información sobre la COVID, noticias, rumores, porque la gente saca cada idea. Yo siempre he dicho que lo mejor no es leer las notas periodísticas para informarse sobre la pandemia y sobre la enfermedad y sobre el propio coronavirus, sino que deben irse a fuentes científicas. Pero ahí está un problema de educación, de falta de investigación. Como a muchos profesionales y a mucha gente no se le enseñó investigación bien en su pregrado, pues no pueden ni leer los artículos científicos. No tiene uno que ser médico. Si uno tomó un buen curso de investigación y sabe lo que es un análisis de varianza, cómo interpretarlo, una regresión, pues uno lee un artículo científico y ve uno qué variables son las que están afectando, y por eso es muy importante recurrir a los artículos científicos y no a tanto artículo que sale en la prensa, que muchos se contradicen, que dicen una cosa, que dicen la otra. Yo por eso sí, mi recomendación es, para informarse, hay que leer mejor directamente los artículos científicos. Y todos los que son los efectos psicológicos del aislamiento, los temores, la conducta de riesgo, los efectos psicológicos de los tratamientos, no solo en la parte médica, en la parte de no agravarse, en la parte de resolver significativamente, reducir las tasas de mortalidad altas, etcétera. Todo lo de la teoría. Es decir, hay muchos estudios que podemos hacer, el efectos de la enseñanza en línea, la lectura de los e-books. En arquitectura pueden estudiarse cómo diseñar edificios para evitar dispersión de virus. Yo creo que nadie, los arquitectos, no se plantearon esto. Y, en fin, el no invertir en la investigación tiene sus consecuencias. Y una de ellas es cómo desaprovechamos la oportunidad de tener una vacuna desde 2002 y en 2016. En 2002 apareció el SARS y se desató una epidemia que nada más alcanzó a 29 naciones, hubo más de 8,000 infectados y un poco menos del 1,000,000 de decesos. Y comenzaron a trabajar una vacuna, llegaron a la fase 2. Ustedes saben que hay varias fases, la fase preclínica en animales, la fase con muestras pequeñas, la fase 2 con muestras intermedias de 500, 1,000 casos, y la fase 3 ya con poblaciones de 30,000, 100,000 gentes para ver efectos secundarios y ver la efectividad de la vacuna. Pues comenzaron ellos a la fase 2, pero como se controló esta epidemia, se abandonaron todos los proyectos porque ya no era negocio. Y lo mismo ocurrió en 2012 con el MERS. Se empezó a investigar, se empezó a desarrollar una vacuna, pero como se controló la epidemia y no llegó a ser pandemia, pues también se paró. Y fíjense lo que es la paradoja. Un grupo de investigadores en Houston ya habían concluido la fase 2, faltaban ensayos clínicos en grandes poblaciones y los planes de producción. Y
presentaron su proyecto a los institutos nacionales de los Estados Unidos, pero no mostraron interés porque ya la epidemia había sido controlada y nunca obtuvieron el financiamiento. ¿Saben cuánto pedían? $1,5 millones. Pero como sus efectos fueron aislados en Asia y en Medio Oriente, el interés decreció. Si se les hubiera dado el $1,5 millones, que no es nada con los costos que ha tenido cualquier ciudad en el mundo con la pandemia, más el costo humano que es terrible, incalculable, ya hubiéramos tenido una vacuna, no para el SARS-CoV-2, pero sí cercana de otro coronavirus. Ya la solución ahora hubiera estado más rápido. Desde esos años hubiéramos estado mucho más preparados para la pandemia. Tendríamos acercamientos a las vacunas porque son coronavirus que comparten cuestiones genéticas. Y para el que no crea, ahí están los 2 artículos que ustedes pueden buscar. Uno publicado en el Instituto Pasteur, en su revista. De los artículos que están ya listos, los pueden buscar en internet gratuitamente y ahí están los artículos donde ya estaban listos para la vacuna, pero no se les dio el dinero. Y yo me pregunto, el fútbol, el básquetbol, el béisbol, los deportes son importantísimos, nos entretienen, son maravillosos, pero yo me pregunto, ¿cuánto cuesta un gran jugador en estos momentos? Hay jugadores, por ejemplo, de fútbol en Europa que valen más de 200 millones de euros, con la 10ª parte de lo que vale un gran deportista, uno solo, si hubieran tenido grandes investigaciones en ese entonces con estos 2 coronavirus previos, si les hubiéramos hecho caso a estos investigadores, y ahora no tendríamos esta terrible catástrofe humana de casi ya llevamos cerca del $500,000 de muertos a nivel mundial, más unas pérdidas económicas de esto multiplicado por 1,000, 1,200, no sé qué cantidad, por no invertir en investigación. Es decir, lo que quiero decir es que siempre invertir en investigación reditúa. Y además se nos ha olvidado la investigación de los actores claves, de los médicos, de enfermeras, de paramédicas, de la gente de seguridad, que tenemos que reconocerles su labor, pero no hemos estudiado sus sentimientos, emociones, experiencias. Necesitamos también de estudios de esta gente que ha salido a la línea de batalla y muchos han fallecido. Y yo me pregunto, ¿es necesaria la investigación? ¿Su enseñanza? Finalmente, ¿qué nos va a liberar de la actual pandemia y evitar futuras catástrofes de este tipo? ¿Qué nos va a liberar? La vacuna, soluciones, también medicamentos más contundentes, más efectivos, más eficaces. ¿Y estos cómo se van a lograr? Solo con la investigación. Por eso quisiera terminar con esta frase: Dios ha puesto en nuestras manos la razón y la investigación. Ahora está en nosotros, en cada uno de ustedes, en cada estudiante, usarlas para el bien común y la protección de la humanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Roberto. Ha sido bastante explícito. Hemos ido absolviendo varias dudas en el camino y hemos seguido aprendiendo con cada una de sus palabras. A continuación, voy a hacerle presente algunas preguntas de las personas que nos están viendo y que quisieran contar con las respuestas de su parte. Una de las preguntas nos dice: ¿cuáles deberían ser los nuevos retos de la investigación científica post-pandemia COVID-19 en el Perú y Latinoamérica? Bueno, el primer reto de investigación es la vacuna y los métodos científicos. Segundo,
Esto es en el área médica, pero empezando por ahí. Segundo, ¿cómo vamos a hacer los países latinoamericanos, el Perú, que es un gran país al que yo quiero mucho, que lo siento muy cercano y lo digo de verdad? He estado ahí muchas veces, lo saben mis amigos del Perú. Para el Perú, para Colombia, para México, para todo Guatemala, para todos los países del mundo, ¿cómo vamos a recuperarnos económicamente de las consecuencias de esta pandemia? Porque sabemos que van a cerrar, o ya han cerrado y cerrarán una gran cantidad de empresas, sobre todo micros y pequeñas, y también cómo vamos a aprender a convivir con el virus, porque la vacuna va a estar hasta el año que entra, y de ahí a que se distribuya a todas nuestras sociedades, pues estamos hablando de 1 año a 2 años. Entonces, ¿cómo vamos a convivir con el virus? Hacer estudios de qué tiene, bueno, ya sabemos qué tenemos que hacer, pero seguir investigando la parte médica, la parte de salud, los medicamentos y las vacunas. Segundo, ¿cómo debemos actuar socialmente? ¿Cómo debemos podemos ayudar a las empresas que son la fuente de creación de empleos a salir adelante, a que ya no cierren más empresas? Y en la parte psicológica, ¿cómo vamos a aprender a manejarnos en lo personal? El resto que nos queda de confinamiento, ya están saliendo muchas naciones, y cómo vamos a convivir socialmente y cómo debemos infundir en los niños para el futuro, porque no va a ser la última pandemia. Pueden venir otras, entonces tenemos ya que estar preparados. Hay una investigación que se debe hacer contundentemente. ¿Qué pasó con este virus? ¿Por qué los sistemas de salud fallaron? ¿Y por qué, si el virus no se controló desde su origen, si hubo una reacción lenta? Yo no quiero, ni soy gente de las teorías del complot, de las conspiraciones, pero sí creo que tiene que aclararse qué pasó. Todavía no hay un estudio contundente al respecto. Y tenemos que seguir haciendo investigación de hacia dónde vamos como sociedad, replantearnos muchas cosas, replantearnos nuestra economía, replantearnos cómo debemos ser más solidarios dentro de las sociedades, cómo evitar la división social, cómo podemos transitar, como dijo el Papa Francisco en aquella vez que oró, cómo podemos transitar todos en esta misma barca por bien de la humanidad y estar preparados para otras pandemias y para cualquier catástrofe que se nos venga. No sé si contesté a la pregunta. Muy bien, claro que sí, doctor. Quiero transmitirle una siguiente interrogante y nos pregunta, ¿por qué en su publicación del 2018, junto a la doctora Cristina Mendoza, nos hablan de rutas de investigación y ya no de los conocidos enfoques? Bueno, es lo mismo. Les voy a decir por qué le pusimos rutas. Porque hemos descubierto que el joven, cuando le hablamos de enfoques, pero la palabra es enfoques o puede ser métodos, nosotros le pusimos rutas porque decimos que la investigación para el joven, al joven le decimos que la investigación es como ir de viaje. Tú dices, ¿a dónde quiero ir de viaje? Ese es tu planteamiento del problema. Ya una vez que resuelves a dónde quieres ir de viaje, que tienes tu planteamiento más concreto, por ejemplo, me quiero ir a la playa, quiero ir a Cusco. Entonces ya sabes qué ropa te vas a poner, no es lo mismo ir a la playa que a Cusco, no es lo mismo ir a Huancayo que ir a Arequipa, en fin, qué ropa necesitas ir, no es lo mismo
un viaje corto, que un viaje largo, a otro país. Entonces, una vez que decides la ruta que vas a seguir, hacia dónde vas, el planteamiento del problema, pues ya sabes qué necesitas y te encaminas al cumplir con tu objetivo. Pero es algo para sensibilizar a los jóvenes. Pero si te fijas a la persona que hizo esa pregunta, en el libro hablamos de rutas, enfoques, métodos, aproximaciones, los utilizamos como sinónimos. Y las rutas fue un término que nos piden, que los jóvenes entienden muy bien y muchos de ellos nos lo pidieron. Pero es lo mismo, no sé si me expliqué. No nos dejan de, son enfoques también. Perfecto, doctor, muy claro. Tenemos una pregunta que nos dice, desde su mirada y experiencia, ¿un investigador se hace o nace? ¿Cómo incentivar a los jóvenes a investigar en un mundo donde lo superficial y efímero es permanente, ¿no? Sí, no, el investigador no nace, se hace. Bueno, déjenme hacer una aclaración. Todos nacemos como investigadores. Los bebés son investigadores natos. Todo el mundo ha estado con un bebé, porque no se acuerda cuando era uno bebé. Pero, ¿qué hace un bebé? Observa, oye un ruido, pues ya tiene actitud de investigador, es decir, la investigación es algo natural en el ser humano. Nacemos investigadores y se acerca, si ya gatea, pues va hacia donde está el ruido, quiere investigar qué es. Y cuando empieza a hablar, empieza a hacer preguntas. ¿Qué es esto? ¿Y por qué esto? ¿Por qué aquello? En fin, cuando la primera vez que fuimos al mar, pues empezamos a hacer preguntas. Es decir, la investigación es innata en el ser humano. Todos nacemos siendo investigadores y ya para ser un investigador con los métodos científicos se va uno haciendo. No sé si... Claro, doctor, Sí. también nos preguntaban cómo poder incentivar a la juventud a que puedan hacer el rol de investigadores. Bueno, primero, lo que siempre hemos dicho, quitarle a la investigación ese halo de que solo es para gente con una gran inteligencia, con una gran sabiduría. No, cualquiera joven puede ser investigador. No se necesita ser ningún genio. Los que somos algunos investigadores no somos genios, sabemos muchas cosas, somos gente que nada más hay que tener la motivación para hacer investigación. Eso es todo, tener la motivación y las ganas, y lo demás, los conocimientos, las técnicas vienen, pero tenemos que quitarlo el halo, el miedo a la investigación. Y en eso hemos tenido la culpa los profesores, que a veces les planteamos la investigación tan compleja, les ponemos ejemplos que nadie entiende, cuando a veces podemos usar ejemplos muy sencillos. Yo creo que la investigación debe hacerse sencilla, pues lleva cierta lógica y es cuestión de aprender las técnicas, que no es nada difícil y cada vez hay más herramientas. Aprovecho para comentar que acabamos de desarrollar un software que se llama IDEA, generador de proyectos de investigación, que te va llevando de la mano para hacer un proyecto de investigación, ya sea cuantitativo, cualitativo mixto. Tú le dices al software, pues mi problema es cuantitativo y te lleva por la ruta. Tiene rúbricas, te va llevando de la mano con ejemplos para que sea muy fácil hacer un proyecto de investigación. Este software va a estar ya gratuito en los libros de metodología de la investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa, en el de fundamentos y en un nuevo libro que hace rato lo comentábamos con la doctora Melba Iparraguirre, para colegios, que le llaman ustedes, para bachillerato o secundaria, para que el joven empiece sus primeros pasos como investigador, que se llama Metodología de la Investigación para Bachillerato, con esas herramientas que se lo hagan fácil este software. Y vamos a dar un seminario gratuito de este software, ya les avisaremos las fechas,
por supuesto, la gente de la Universidad Peruana Los Andes están invitados, los maestros que quieran, los alumnos de posgrados que quieran, para ver métodos de investigación cuantitativos, cualitativos y mixtos con este software que se llama IDEA Generador de Proyectos. Les haremos llegar la liga. Van a ser en agosto, todavía no tenemos la fecha, estamos hablándolo con la editorial McGraw-Hill, pero obviamente les vamos a los que estén interesados de la comunidad, de la universidad, les vamos a hacer llegar esta invitación vía la doctora Melba, para que el que quiera tomar este seminario como de 3 horas gratuito sobre métodos de investigación cuantitativo, cualitativo y cualitativo, o rutas o enfoques usando este software. Hay que hacerle fácil la investigación a los jóvenes porque la investigación no es tan difícil. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Estaremos muy atentos entonces a esa convocatoria. Quiero trasladarle una pregunta más que tiene que ver mucho con lo que nos acaba de decir. ¿Investigación con enfoque cuantitativo o cualitativo? ¿Cómo resolver ese dilema a la hora de realizar una investigación? Todo depende del planteamiento del problema. Y eso lo dijimos cuando estábamos con ustedes hace unos pocos años, que el planteamiento del problema es el rey o la reina de la investigación. ¿Qué queremos decir con esto? Es el planteamiento del problema el que nos lleva hacia un método o hacia otro. Nosotros no podemos decir que es mejor un tipo de investigación que otro. Es decir, que todo va a ser cuantitativo o que todo va a ser cualitativo. Depende del planteamiento del problema y siempre hemos utilizado una analogía que algunos de ustedes ya conocen. La investigación en este sentido es similar a cuando tenemos un problema doméstico en la casa. Por ejemplo, si tenemos que colgar un cuadro en una pared, ¿qué necesitamos? Pues un martillo y un clavo. Ya, ponemos el clavo donde vamos a colocar el cuadro, usamos el martillo y colgamos el cuadro. ¿Necesitamos de algo más? No. Si la pared está muy dura, necesitamos pues un taquete, necesitamos un aparato para una perforadora para perforar el agujero y colocar, pero no necesitamos nada más. En cambio, si nuestra necesidad es diferente, por ejemplo, una mesa está rasposa, se lastiman, es de madera y está astillada, se lastima uno, pues no vamos a usar el martillo y el clavo. Necesitamos de otras herramientas completamente diferentes. Necesitamos una pulidora, una lija, una lijadora para resolver nuestro problema. Y si el problema es otro, que hay que cambiar un foco, pues necesitamos el foco y a lo mejor un destornillador, o si el problema es se descompuso el baño, se zafaron las tuberías, una llave inglesa, etcétera. Dependiendo del problema es la herramienta que utilizamos. Aquí lo mismo, dependiendo del problema de investigación, es la herramienta. Si lo que yo quiero es conocer emociones de las personas, por ejemplo, cómo se están sintiendo las experiencias, las emociones de gente que está confinada, que no ha salido, pues no voy a hacer un estudio cuantitativo, yo haría un estudio cualitativo en profundidad, entrevistando a gente que está en aislamiento. En cambio, si lo que quiero ver es la eficacia de una vacuna, no lo voy a hacer cualitativo. Yo hago un experimento aleatorizado, un grupo con la vacuna, otro grupo sin la vacuna, los grupos completamente asignados al azar, con equivalentes, y hago un experimento que es típicamente cuantitativo, es decir, no es cuantitativo versus cualitativo, es
qué problema de investigación tengo y ese problema cómo lo resuelvo, cómo contesto a mis preguntas de investigación, mejor si con un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto, usando los dos métodos, rutas o enfoques. Muy bien, bastante claro, doctor. Muchísimas gracias. De esta forma hemos cerrado la ronda de preguntas y voy a dar a continuación pase al doctor Wilber Gonzalo Vázquez Vázquez, nuestro vicerrector de investigación, quien va a tener a cargo las palabras de agradecimiento hacia nuestro ponente. Adelante, doctor Vázquez. Muchísimas gracias. Buenas noches, doctor Roberto Hernández Sampieri. Permítame agradecerle a nombre de las autoridades, docentes, no docentes, estudiantes y graduados, por enseñarnos con esta clase magistral el verdadero valor de la investigación, porque conocemos que sin investigación no hay desarrollo, sin investigación no puede haber innovación. Para finalizar, antes que nada, quiero agradecer al doctor Eutemio Jara Rodríguez, por supuesto, al rector, al vicerrector de investigación, Wilber Gonzalo Vázquez Vázquez, y a la doctora Melba Iparraguirre por esta invitación, por esta oportunidad de estar cerca. Y quiero felicitar a la comunidad académica de la Universidad Peruana Los Andes en su 37 aniversario, que se dice fácil, pero son muchos años de trabajo. Es una gran universidad. También quiero felicitarlos por el licenciamiento que lograron. Es un aplauso para toda la comunidad. Es un gran logro y además pues les tengo mucho cariño. Yo soy parte de su comunidad, así me siento. Les estoy muy agradecido y les mando un saludo muy fuerte, un abrazo muy fuerte a todos los miembros de la comunidad, profesores, autoridades y estudiantes. Y a los estudiantes decirles que siéntanse orgullosos de su institución y que no es que me crean a mí o a sus profesores de investigación. Piensen en el interior de cada uno de ustedes, cómo se imaginan que va a ser su trabajo, dónde quieren trabajar, dónde quieren laborar, dónde quieren desarrollarse profesionalmente una vez que egresen. Imagínense un día de su trabajo y piensen si van a utilizar o no la investigación. Piensen muy bien qué van a estar haciendo y si les va a servir o no la investigación. Yo estoy seguro que el 100% van a ver que la investigación va a ser fundamental para su desarrollo profesional y en sus vidas, no solo laborales, sino personales, familiares, grupales y para su comunidad. Y que Dios los bendiga a todos. Yo soy muy creyente y les doy las gracias a todos y estamos en contacto. Les mando un fuerte abrazo y toda mi gratitud. Gracias, doctor. Gracias, doctor Roberto. Gracias. Ha sido un gran gusto y honor contar con usted esta noche y también en la celebración de nuestro 37 aniversario. Muchísimas gracias de parte también del alumnado y toda la comunidad que ha podido seguir esta transmisión esta noche. Muy bien, a todos los que están con nosotros, quisiera anunciarles que mañana tenemos el día central de nuestro aniversario. Comenzamos desde las 8:30 con el acto litúrgico y tendremos dos conferencias bastante importantes. Retos de la educación universitaria, análisis frente a la pandemia y también retos de la economía peruana frente a esta pandemia. Los esperamos a partir de las 8:30 de la mañana. Muchísimas gracias por su compañía. Recuerden, celebramos 37 años de vida institucional. Estamos separados, pero más unidos que nunca. Muchas gracias por estar con nosotros. En la Universidad Peruana Los Andes celebramos 37 años de existencia, 37 años formando a los mejores. 37 años que nos convierten en una de las instituciones educativas con mayor experiencia en formación universitaria. Somos la universidad licenciada por SUNEDU más grande de la región y para lograrlo hemos trabajado día a día entregando lo mejor a nuestros estudiantes.
Esta vez nos toca celebrar de una forma diferente, pero aún en la distancia celebramos unidos, porque la Universidad Peruana Los Andes no solo son pasillos, aulas o laboratorios, es su gente que se esfuerza a diario para alcanzar sus sueños. En estos 37 años hemos formado profesionales líderes, íntegros y competitivos. Hemos superado retos y desafíos, impulsando el desarrollo de la sociedad. Hemos construido un espacio inclusivo que potencia el talento y las capacidades de nuestros estudiantes. Por estas razones, hoy en la UPLA renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando por tu educación. Somos alumnos, docentes y egresados, una comunidad universitaria que celebra 37 años de logros, esfuerzos y metas cumplidas. Universidad Peruana Los Andes, el orgullo de formar a los mejores.